Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 16 y vamos a leer del versículo 16. Y hoy quiero hablar sobre el nombre. Ok. 16. El nombre. Ok. Hoy, en la mañana, en la tarde, voy a tener un estudio con los hermanos de Guatemala y les voy a presentar la misma lección, pero nomás quizás voy a pasar hasta la introducción de la lección. Acá está la hermana Sandra, ok. Y la pregunta es, ¿por qué usamos el nombre Iglesias de Cristo? Okay. Antes teníamos un rótulo, ya lo quitamos porque traté de registrarme con el gobierno, pero el gobierno no tiene provisiones para congregaciones tan pequeñas. Al gobierno le importa iglesias grandecitas donde pueden cobrar una buena suma de impuestos, pero realmente nomás es un solo impuesto, pero ellos quieren saber cuánto estamos colectando y de allí se van a tomar creo que 1%. Así es que si nosotros, semana pasada, 570 pesos, sería que 5 pesos es lo que va a colectar el gobierno. No le interesa que nosotros estemos registrados. Okay. Y por eso no tengo el rótulo, no tengo el derecho para poner el rótulo. Podemos asociarnos con otra iglesia, una iglesia grande, la iglesia madre, pero ya en cierta manera vamos a perder nuestra autonomía. ¿Y qué significa eso? Pues que ya nosotros no vamos a poder decidir lo que vamos a estudiar, cuándo vamos a reunirnos y el edificio pasa a propiedad de ellos. Okay. Pues que viene siendo realmente ahorita la casa de Marta todavía. Ok, ¿por qué el nombre de Iglesia de Cristo? Y voy a hacer un experimento para ver qué, porque son puros predicadores los que se van a reunir en la tarde, mañana en la tarde. Y quiero saber qué tanto hemos progresado. Okay. Pero según las pláticas que hemos tenido, hemos progresado muy poquito. Okay. La frase Iglesias de Cristo se encuentra en los saludos de Pablo, en la carta a los Romanos, donde se está despidiendo, se despidió de todos los hermanos y recomendándoles que tengan una relación cercana con la familia de Estefanas, que eran de Corinto, y luego también recomendándoles que trabajen juntos, porque parecía que había algunos desacuerdos. Y dice el versículo 16, las iglesias de Cristo os saludan. Okay. Y tenemos una otra escritura similar, esta Biblia no, en la 1 Corintios capítulo 16 también, pero 16. Y así es, este versículo es el versículo que usamos para enseñar que el nombre de la iglesia debe ser Iglesias de Cristo. Y es parte de la doctrina. Yo no creo que ya es parte de una doctrina que se va a enseñar como algo que si no pones un rótulo, pues ya no eres de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Pero en un tiempo, si una congregación usaba otro rótulo que decía Iglesia del Señor,
Dice, no, ya se salieron de la doctrina, pues. Como si esta frase fue puesta ahí para que nosotros la tomáramos como parte de la doctrina. Ok, el otro lugar se encuentra en 1 Corintios 16 y versículo 17. No le más que marque aquí porque después se me olvida. Y dice allí, también en la despedida, versículo 19, perdón, 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. ¿Ok? Os saludan Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho el Señor. ¿Ok? El nombre que se usa, iglesias, esta frase no se encuentra en la Biblia. ¿Ok? Nomás iglesias de Cristo plural, iglesias de Cristo plural. No se encuentra la palabra de Dios. ¿Ok? Pero en el griego no es plural, simplemente es iglesia. Entonces podemos leer los dos textos en Romanos y aquí en Corintios 16, la iglesia de Asia os saluda. ¿Okay? Pero sabemos que la palabra iglesia, que viene del griego eclesía, según el contexto se puede traducir iglesia o iglesias. ¿Okay? Tal como la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 1, y el contexto pues nos forza a mirar esa palabra como una palabra plural, ¿ok? Donde aquí nos dice que esta carta o estas cartas, el libro de Apocalipsis, le van a enviar cartas, capítulo 1, ¿okay? Versículo 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Okay? Entonces ahí naturalmente tiene que ser plural. ¿Okay? Sin embargo, se entiende con el contexto aquí y allá si es singular o es plural. ¿Okay? La palabra en griego es la palabra eclesía. ¿Okay? De la primera palabra ek y la segunda parte kaleo, que también es eclesia. ¿Okay? Y fíjense que en el latino, en el español, la palabra eclesía tiene el sonido como la original en el griego y los americanos no. Porque en inglés, ¿qué es la palabra en inglés? Church. Casi no hay, el sonido no es nada. Pero en español, eclesía y iglesia, pues sí, mejor. Okay. Y la palabra viene de estas dos palabras en el griego. Ek significa llamar. Esta es la palabra llamar, kaleo, llamar de afuera. Entonces, la iglesia vienen siendo los llamados. ¿Y cuántas veces no encontramos esta palabra? Llamados a ser santos. ¿Okay? Llamados de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados y somos llamados por medio del evangelio. ¿Ok? Y esta palabra es compleja. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia, cuando digo que es compleja, quiere decir que no es una palabra, es singular. ¿Ok? Iglesia es singular, pero es como la palabra familia. ¿Ok? La palabra familia es singular, pero es compleja en el sentido que no puede ser una sola persona, ¿verdad? Una familia está compuesta de ¿qué? Papá, mamá y hijos. Okay. Una familia, varios miembros, ¿ok? La iglesia es igual, así como la palabra Dios. La palabra Dios también es compleja.
un solo Dios, pero está el Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Okay? Y mucha gente dice, no, que dice que es un solo Dios. Yo sé lo que dice, es un solo Dios. Así como dice que es una sola familia de Dios. ¿Okay? Y por no entender eso, pues se forman doctrinas. ¿Okay? Pero quiero presentarles, aparte de esto, quiero presentarles otras cosas sobre la iglesia. ¿Okay? Porque se han enseñado muchas cosas, porque somos muy atrabancados. Los predicadores somos muy atrabancados y miramos algo y lo aceptamos y no estudiamos, no escudriñamos las escrituras como lo hicieron los de Berea, escudriñaron las escrituras todos los días para ver si era cierto lo que Pablo les enseñó. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Okay? Simplemente porque era Pablo, ok, es verdad. No. Vamos a ver si es cierto lo que nos ha enseñado Pablo. Saquen los libros y empezaron a estudiar. ¿Okay? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Okay? Y esas tareas se las voy a dejar a ustedes, especialmente los jóvenes, porque el tiempo se va a acabar. Yo no voy a estar aquí, pero esa va a ser mi tarea para ustedes. Y yo, mientras esté aquí con ustedes, voy a tratar de enseñar todo lo que pueda sobre esto. Puse el otro allá porque no quiero marcar mi Biblia con el otro. Ok. Vamos a mirar esta palabra. Ya les introducí un poco de la palabra eclesia en griego. Esta palabra se encuentra solamente 2 veces en los evangelios. Okay, esta es la primera cosa que vamos a notar. 2 veces en los evangelios. Okay. Aquí voy a poner evangelios. 2 veces, 2 versículos, se encuentra 3 veces, pero son 2 versículos solamente. El primero se encuentra en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Okay? Y el Señor le responde a Pedro, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es otro estudio completamente, cómo fue que Dios le reveló esto a Pedro, pero eso se va a quedar para otro tiempo. ¿Okay? Versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, sea una piedra chica, y sobre esta roca, piedra grande, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Okay. Entonces ahí encontramos, en primer lugar, en los evangelios se encuentra la palabra. Ahora, en Mateo 18, 17, la palabra se encuentra 2 veces. ¿Okay? Se encuentra 2 veces. Y aquí estamos hablando de cómo tratar de ayudarle a un hermano que ha pecado, cómo tratar de rescatarlo. ¿Ok? No vas tú solo, le hablas, si no te hace caso a ti, pues llevas a 2 hermanos contigo, versículo 16, y para que conste toda la palabra. Y luego, 17, si no los oyere a ellos, dilo al reino. Así lee. No a la iglesia. Pero se ha enseñado que el reino y la iglesia son la misma cosa, y no son. Entonces, cada vez que lean la palabra iglesia, traten de insertarle ahí reino, a ver si queda o no. No es para que se olviden de esa doctrina, porque es otra doctrina de la iglesia, de Cristo, que se ha enseñado por 200 años y es falsa. Okay, es falsa. Otra vez atrabancados, agarramos el paralelismo y nos arrancamos con él y se levantó una doctrina falsa. Okay. Nomás eso se lo añado ahí para que cuando lean la palabra iglesia, traten de meterle
reino ahí, a ver si cabe. Y donde lean reino, tratan de meter la iglesia ahí, a ver si cabe. Si son la misma cosa, tienen que caber en los dos, uno con el otro, pero no va a caber. No va a caber porque no es la verdad. Dice, y si no oyera la iglesia la segunda vez, en este versículo, tenle por gentil y publicano. Así es que esos son los únicos dos lugares en los evangelios que se encuentra la palabra iglesia. Pero en el resto del Nuevo Testamento se encuentra muchas veces. ¿Ok? Desde Hechos al libro Apocalipsis se encuentra 113 veces. ¿No se les hace raro eso? ¿Ok? A mí se me hizo muy raro eso, que nomás 2 veces en los evangelios y luego en el resto del Nuevo Testamento, de Hechos, Apocalipsis, 113 veces. ¿Por qué? Pues yo tengo una idea, mi teoría, ¿verdad? Pero yo tengo una idea y lo voy a tratar de explicar. ¿Okay? Ahora, durante el tiempo que el Señor estuvo con los apóstoles, encontramos ese tiempo y lo que se discutió durante los 2 o 3 años que estuvo el Señor en la tierra, solamente 2 veces y ninguna vez le preguntaron los apóstoles, oye, ¿de qué es esto de la iglesia? ¿Cómo que iglesia? Ni alguno de los apóstoles, discípulos del Señor, ninguno de ellos le preguntaron ni mencionaron la palabra iglesia. Nunca. Nunca. ¿Okay? Ahora, lo que ellos sí mencionaban y sí preguntaban tenía que ver con el reino y no la iglesia. ¿Ok? Aquí en Mateo capítulo 16, por no meditar y no, por ser atrabancados, es lo que es la palabra que usé, por no meditar y por tomar el camino fácil, la puerta angosta, de la puerta ancha, se empezó a enseñar otra doctrina con la palabra edificaré mi iglesia. ¿Ok? Y el dicho que cada rato que me meto a YouTube para oír un sermón de unos hermanos que hablan de la iglesia y de esta palabra, dicen que la iglesia no existía. ¿Ok? No existía porque aquí el Señor dice edificaré. En el futuro no existía, entonces avientan la existencia de la iglesia al día de Pentecostés. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre los 12 apóstoles y empezaron a hablar en diferentes lenguas, dicen, ahí es donde la iglesia empezó a existir. No existía ni la iglesia ni el reino hasta Pentecostés. Pero en Hechos 20, otra escritura que citamos muchas veces, pero también el foco simplemente no encendía. Simplemente no se nos encendía el foco para mirar que estamos enseñando una doctrina falsa, que estamos enseñando algo que contradice la palabra de Dios. Dice aquí la exhortación del apóstol Pablo a los ancianos de Asia, no de Éfeso, pero los ancianos de Asia, los pastores o los obispos, les dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, y aquí es rebaño, ¿ok? Podemos decir que la iglesia es un rebaño, ¿ok? Dice, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Ok? ¿Qué es eso, hermanos? Que Él sangre. Ahora, la palabra eclesía siempre es gente. ¿Ok? Cuando miren la palabra iglesia, tienen que pensar
Gente. ¿Se acuerdan cuando tuvimos estudio y lo repetí como 1000 veces? ¿Qué significa iglesia? Bueno, un edificio. No, gente. ¿Qué es la iglesia? Pues la organización de... No, es gente. Gente, gente, gente. Siempre es gente. El edificio de Jovio se quemó. Yo prediqué ahí mucho tiempo, ahí me bautizaron. Se quemó. ¿Y saben lo que pusieron? Se quemó la iglesia en Jovio. Se quemaron los hermanos. No, el edificio. Todavía estamos usando la palabra iglesia hablando del edificio. Y nosotros también, ¿verdad? ¿Dónde va? A la iglesia. Vamos al edificio, ¿verdad? Pero la iglesia no es el edificio. ¿Ok? Y ya es parte de nuestro lenguaje. Y ahora, ¿cómo vamos a contrarrestar esa manera de hablar? Hermana, la iglesia es gente. Ah, sí, es cierto. No se ofendan cuando le digan, hermana, la iglesia no es el edificio. La iglesia es la gente que se reúne. Más bien, la iglesia es la gente llamada. ¿Okay? Es gente llamada. No son animales llamados. Son gente llamada. ¿Okay? Y por eso, bueno, vamos a seguir adelante. Después me voy a desviar. Cristo murió, no murió por un cajón vacío donde le vamos a echar gente. ¿Okay? No murió por edificios vacíos y vamos a meter gente. Es lo que enseña la Iglesia Católica, pues. Él murió por gente que ya existía. No derramó su gente por algo que no existía. Derramó su sangre. Aquí dice, la cual ganó por su propia sangre. ¿Okay? Estamos hablando de seres humanos. ¿Okay? Seres humanos vivos y muertos. La iglesia está compuesta de iglesia, pues está hablando de los creyentes del pacto que se entregaron al pacto de Abraham. Y los discípulos entendían perfectamente lo que significaba la palabra de nada va a levantar. No, edificar es hacer. Extraña, dice, ¿cómo se va a edificar? Pues la iglesia estaba allí, pero por medio de la profecía, por medio de hablar en lenguas, si tienen un intérprete por medio de la predicación, la iglesia es edificada.
Mira este micrófono mañoso. Ok, entonces, sí, Hebreos 11:8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar. Te llama y tú por fe respondes. ¿Ok? Y aquí habla de versículo 4, por la fe, Abel. 5, por la fe, Enoc. Versículo 7, por la fe, Noé. Todos estos fueron llamados. Todos fueron, estos son los llamados de Dios que vivieron bajo el Antiguo Testamento que le llamamos nosotros, ¿ok? Y esos son los llamados, la congregación de Israel, ¿ok? Y todos los que murieron en la fe de Abraham. Ahora, Lucas capítulo 5 y versículo 32, no tuve tiempo para repasar, pero voy a confiar que es el versículo, ¿ok? Y aquí, criticaban a Jesús porque estaba allí sentado con publicanos y otras personas ahí, ¿verdad? Y dice, él come y bebe con los publicanos y pecadores. Versículo 31 dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa palabra ahí, llamar, es la misma palabra caleo. Jesús vino a llamar. ¿Ok? Y nadie vino. Llamó y nadie vino. ¿O alguien vino? ¿Vinieron los apóstoles? Multitudes vinieron. Llamó y vinieron. Multitudes. ¿Ok? Ahora, en Hechos 2:5, ahora sí estamos hablando de Apocalipsis. Hechos 2:5. Cuando cae el Espíritu Santo sobre los 12 y empiezan a hablar en diferentes idiomas, nos dice allí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Moraban entonces en Jerusalén. Vinieron a la fiesta de la Pascua y se quedaron hasta la fiesta de Pentecostés, 50 días después. Ahí están, como dicen que de 500,000 a 1,000,000 de judíos en Jerusalén, porque el Señor allá en Deuteronomio le dice que 3 veces al año se van a reunir. Aquí, en Jerusalén, 3 veces al año. Entonces, se encuentran estos hombres que son judíos. ¿Quién los llamó a Jerusalén? Dios los llamó a Jerusalén. Y eran de todas partes del mundo, versículo 9, partos, medos, elamitas, y a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia y Egipto. Todos estos, Dios los llamó allí. Y esta es la primera vez que se predica el evangelio del Mesías resucitado. Y de toda esta multitud que estaba allí, millones, 1,000,000 o 500,000, cada uno tuvo que decidir creer o no creer. Dice en versículo 38, cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don no es hablar en lenguas ni cosas así. El don aquí es la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la promesa del Espíritu Santo? La promesa del Espíritu Santo es que cuando se siente el Mesías en el trono, el pecador
Si se arrepiente, puede entrar al reino. Esa era la promesa del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. ¿Quién los llamó? Los llamó el pastor. Él llama a sus ovejas. ¿Okay? Él llama a sus ovejas. Dice, oirán su voz y van a venir. Y Jesús habló de, tengo otro redil. Okay. Vamos a mirar esa escritura rápidamente en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Si tú crees que Dios nomás llamó al grupo, no, Él te llamó por nombre. Él conoce quién eres tú. A veces pensamos que, bueno, ¿verdad? De seguro Dios no tiene tiempo para mí porque ¿no? Son muchos creyentes, ¿verdad? Y otros tienen problemas peores que yo. No, Dios te conoce a ti personalmente, a ti te llamó. Tú eres una oveja de Él. Y es la misma palabra ahí, caleo, no viene la palabra eclesía. Ahora, en versículo 17 dice, perdón, versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de ¿qué? Este redil. Pasado, presente o futuro. No son de este redil. A ver, los que fuimos a la escuela. Presente. Presente. No está diciendo, voy a tener ovejas allá. Dice, ahorita las tengo, ahorita. Y a estas ovejas el Señor va a edificar. Les va a asegurar el perdón de sus pecados. ¿Okay? En Hechos 7:38 tenemos una pistita nomás de lo que quiero enseñar. Hechos capítulo 7. Esteban lo han arrestado, lo llevaron al concilio y le dieron oportunidad para hablar. ¿Ok? Para defenderse. Y él le dice al concilio, ustedes son los edificadores que rechazaron la piedra, ustedes siempre han sido tercos. Siempre hemos resistido el Espíritu Santo, somos tercos todo el tiempo. Por ejemplo, habla ahí de Moisés. Versículo 35 dice a Moisés, dice, ciertamente, dice, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Rechazaron a Moisés cuando estaba en Egipto, cuando mató a aquel egipcio para defender a su hermano. Al siguiente día los miró que sus propios hermanos peleando. Le dijo, ¿por qué se pelean? Son hermanos. Y le dijeron, ahora tú vas a ser nuestro juez. Y por eso tuvo que huir de Egipto y se fue a vivir en Madián. Y le está diciendo aquí, este viene siendo como quien dice, como que está en nuestra sangre, que siempre estamos rebeldes, rechazando los consejos y a los que son enviados, ¿okay? De Dios. Dice, versículo 35 dice, ¿quién te ha puesto gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Okay? Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés, el que lo sacó de Egipto. Este Moisés, dice el 37, es el que dijo a los hijos de Israel,
Profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hablando de la venida de Jesús. A él. Va a levantar a uno como a mí y a él lo van a oír. Y el que no lo oiga, lo van a echar del pueblo. Y es el 38. Este es aquel Moisés que estuvo. ¿eh? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto. Esta palabra congregación es la palabra iglesia. Pero ¿por qué pusieron congregación aquí? Porque Jesús le estaba hablando a judíos. Y Esteban le está hablando a judíos. No les va a hablar en el griego. Les va a hablar en el hebreo. Y el hebreo tiene esa palabra asamblea o congregación. Okay. Que significa la misma cosa. Pero si les va a hablar a ellos en hebreos, no va a usar la palabra eclesía, va a usar la palabra en el hebreo, que son dos palabras. ¿Okay? Por eso encontramos aquí congregación. En Santiago, capítulo, creo que es el capítulo 2, Santiago 2. Santiago está después del libro de los Hebreos. Y dice aquí, versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, ¿ok? Entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida. Ok, está hablando aquí de un hombre que entra en vuestra congregación. Porque la palabra allí no es eclesía. La palabra allí es sinagoga. Ok. Y si tienen la otra versión ahí, va a decir sinagoga, no va a decir congregación, ni tampoco va a decir iglesia, va a decir sinagoga. Cuando estás hablando de sinagoga, entonces estás hablando de un edificio. ¿Ok? ¿Cómo vas a entrar en gente? Pero sí puedes entrar en un edificio. ¿Ok? Pero la palabra que estamos mirando acá en Hechos es la palabra congregación y no está hablando sinagoga, no está hablando de edificio, porque no había edificios en el desierto. ¿Qué había? Carpas. ¿Ok? Todo lo que había. Pero aquí habla de la iglesia en el desierto. En Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo está hablando de esa gente que componía la iglesia del Señor desde que empezó a llamar a gente. Y quiero que sepan, o sea, que es mi opinión muy fuerte, que es muy probable que los 4 evangelios, quizás Lucas no, pero los 4 evangelios fueron escritos en hebreo o arameo. Y que las cartas de Pedro y Judas, quizás el Apocalipsis, pero Santiago también fue escrito en hebreo. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero aquí en Santiago 1 y versículo 1, dice, y Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, esta carta está escrita ¿a quién? A las 12 tribus. Ah, ¿quiénes son las 12 tribus? La congregación de Israel. Son las 12 tribus. ¿Ok? Ahora, si yo les escribo a ustedes una carta, ¿se la voy a escribir en inglés?
¿En qué se lo va a escribir? En español. Él no le va a escribir una carta en griego a las 12 tribus de Israel. Se la va a escribir en hebreo. Y esos son los errores que hemos cometido una y otra vez. Y por eso la doctrina de la iglesia, en las iglesias de Cristo, está muy mal. Y cuando tratamos de corregir, siempre hay resistencia. Siempre hay resistencia. Siempre va a haber resistencia. ¿Okay? Pero con el favor de Dios, ¿verdad? Uno siembra la semilla y allá ustedes. ¿Ok? En el libro de Hebreos también, capítulo 12, 22. Hebreos 12 y versículo 22. Aquí habla de dos montes, el monte Sinaí allá y el monte al cual ahora nosotros nos acercamos. ¿Okay? Dice el versículo 23, versículo 22 dice, versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego en la oscuridad y las tinieblas y la tempestad. A ese monte no nos hemos acercado. ¿Okay? Sí, no, dice el 22, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. La Jerusalén terrenal era simbólica de la Jerusalén celestial. El problema con muchos judíos que se quedaron con la simbólica, con la sombra, y no se pasaron a lo celestial. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí vemos la palabra congregación, la palabra eclesía, la iglesia de los primogénitos. Pero sabemos que no está hablando simplemente de hermanos vivos, sino los que ya murieron. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes eran ellos? Pues Abel. Abel era un hombre justo, pero sin Cristo no era perfecto. Lo mismo con Noé, con Abraham. Eran justos, pero sin Cristo no son perfectos. Y por medio de Cristo son hechos perfectos. De eso se trata la edificación. Y aquí habla de esta congregación eclesía, una asamblea. Bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículo 6. Estamos nosotros estudiando Éxodo y vamos a tener una clase ahora yo creo que siempre nos gozamos con esas clases, pero aquí les está dando, en Éxodo 12 les está dando las instrucciones para celebrar la Pascua. ¿Ok? Y ahí les dice, Éxodo 12 les dice, el animal que cuándo lo van a comprar, 4 días van a estar el animal con la familia y todo eso, van a compartir el cordero con el vecino si son pocas personas y todo. El versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Dice, lo que guardares hasta el día 14, y lo guardaráis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí se encuentra la palabra, la congregación del pueblo de Israel. Viene la palabra Kahal, que traducido es la asamblea general. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes.
Nadie se va a quedar con el cordero vivo en la casa. Todos. ¿Okay? De las 12 tribus, todos. Aunque una tribu está allá, otra acá, así. 3, 3, 3 y 3. Y la familia de Aarón en medio. Todos van a hacer esto. Toda la congregación del pueblo de Israel. La asamblea general. Ahora, en Salmo 111. Ahora, esta frase se encuentra muchas veces en los salmos. Yo nomás escogí 2 versos, nomás para hacer el punto. Pero cuando estén leyendo los salmos, ustedes lo van a notar muchas veces, ¿ok? Hablando de lo mismo, de la asamblea general de los santos, ¿ok? Salmo 111 y versículo 1 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. En la compañía y la congregación de los rectos. En la compañía y iglesia de los rectos. Vamos a ir a Salmo 22 porque este nos va a aventar al Nuevo Testamento, nos va a hacer amarrar esta parte de la lectura. ¿Okay? Dice el versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes. Aquí empieza el Salmo 22. El Salmo empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hemos enseñado que el Señor abandonó a su Hijo a que muriera solo en la cruz. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque dice el versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes. No lo abandonó, ahí estaba, el Padre ahí estaba. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Dónde va a anunciar su nombre a sus hermanos? Pues en medio de la congregación. Esta escritura se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 12. Y allá está hablando del Señor Jesús. Así es que la misma escritura nos forza a hacer este tipo de estudio para poder entender a qué se refiere cuando habla de la iglesia. ¿Okay? Dice en versículo 12, un poquito para atrás, versículo 11 dice: porque el que santifica y a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, oh, miren nomás, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia. Aquí dice congregación, porque como les dije, está citando en el hebreo de Salmos, capítulo 22, que es escrito en hebreo. En medio de la congregación te alabaré. Ok. A estos el Señor iba a edificar, asegurar. Por esto murió el Señor y a estos fueron añadidos. ¿Okay? Hechos capítulo 2 y versículo 47. Bueno, poquito para atrás. Dice el versículo 41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron.
Al reino no puedes añadirte. Al reino eres trasladado. Pero a gente sí te puedes añadir. Me puedo añadir. ¿Eh? Aquí está el pecado. Hoy es el evangelio. Obedeces el evangelio. Es llamado por el evangelio. Y eres trasladado al reino de Dios, porque ahora Él va a ser tu rey. Y eres añadido a la iglesia. ¿Okay? Como les digo, cuando miren esa palabra, iglesia o reino, traten de... Pero el Espíritu Santo nunca hizo un error con sus palabras. Dice el versículo 4 que esta gente se encontraba alabando a Dios, versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eran añadidos. ¿Vamos a creer que los discípulos no sabían algo de la iglesia? Ellos sabían de la gran asamblea, de la congregación de Israel. Lo que no sabían era sobre el reino. Ahora vamos a hacer la comparación para que vean cómo nos estaba gritando la escritura para hacer este análisis. La palabra reino se encuentra en los evangelios. A ver, ¿lo tengo correcto? Sí. Se encuentra en los evangelios 118 veces. Y en el resto del Nuevo Testamento se encuentra 34 veces. ¿Por qué? Porque el problema que tenían los discípulos tenía que ver con el reino, no con la iglesia. Ellos sabían. Cuando hablaba de la iglesia, ellos sabían de lo que estaba hablando. El problema era el reino. El reino. En Lucas 17:20. Ya vamos a terminar, hermanos. Sé que está largo, pero vamos a terminar. Como decía Glauco, yo empiezo aquí y termino acá cuando se acaba la página. 17:20 dice, preguntando por los discípulos cuándo había de venir la iglesia de Dios. No cabe, no queda. Ellos querían saber qué. ¿Cuándo va a venir el reino? No, ellos no tenían problemas con la iglesia, problemas lo tenían con ¿cuándo va a venir el reino? Respondiendo y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o el allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El rey, ahí está parado enseguida de ellos y no lo podemos ver. Este no puede ser. Este no puede ser el rey, simplemente. No se mira como nosotros aquí en la mente lo tenemos imaginado. Este no puede ser. De Nazaret. Qué bueno sale de Nazaret. Y revisa las escrituras a ver si un profeta se levanta en Nazaret. Este no puede ser. Ellos sabían quiénes componían la gran iglesia de Jehová. El problema era el reino. Vamos a leer nomás una escritura más. Mateo capítulo 18 y versículo 17 otra vez. Ajá. Simplemente para recalcar. Versículo 14 dice, 18:14, así dice, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Los apóstoles estaban
peleando por posición. Yo quiero estar aquí, no, a tu derecha, izquierda. Yo quiero, ¿quién es el más grande? ¿Quién va a partir el queso y cosas? Y Jesús dice, mira, trajo un niño, un niño dijo, mira, si no se convierten como este niño, no van a entrar al reino de los cielos. Versículo 3, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No vas a entrar. Entonces les empieza a explicar a ellos que va a haber problemas en la iglesia. Tengan cuidado que no menosprecien a ninguno, ni de los más pequeños. ¿Por qué? Porque el Señor deja a las 99 ovejas y va y busca la que se perdió. ¿Cómo somos nosotros? Tienes 100 carros. Ok, te robaron uno. Tienes 100 ovejas. Se perdió una. Por vaga. Qué bueno. Dice Jesús, mira que no desprecies ni una de ellas. Nunca hablen mal de sus hermanos. No importa que sean nuevos, que sean jóvenes o que sean ancianos. No, ¿para qué? Esa viejita ya. O ese hermano joven, ¿para qué lo vamos a andar lidiando? Nunca hablen de los hermanos con menosprecio. Dice el Señor, es mejor que te amarren un molino en el cuello y te echen al mar. Así es que si uno de tus hermanos, de las 100 ovejas, uno de tus hermanos se desvía, dice, yo voy a dejar las 99 y lo voy a ir a buscar. Ve y búscalo. Así que, dice el versículo 14, no es la voluntad de vuestro Padre en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ok, de las 99, uno se salió del camino, uno pecó contra ti. Ok. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Se dan un abrazo. Okay. Ya estamos bien. Ya estás bien con Dios. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos. Por allá no vas a ir solo, vas a llevar a alguien. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vas a tratar de rescatarlo ahora con la ayuda de otros 2 hermanos. Si no los oyere a ellos, dice, dilo al reino. No. ¿A quién le vas a decir? A la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si un hermano de esta congregación peca y tenemos que disciplinarlo o disciplinarla y separarnos de él o de ella, no le vamos a decir a todo el mundo, como antes que en las revistas, el hermano fulano de Caléxico, el hermano fulano del centro hizo esto, y le mandaban cartas a toda la hermandad, a todo el reino. No. Se va a quedar entre nosotros nomás. ¿Entienden? Más entre nosotros se va a quedar. Lo que él hizo, más entre nosotros se va a quedar. Y te pregunto, ¿este hermano que era miembro, y yo lo miré allá en la cantina? Sí, sí. No tenemos comunión con él porque anda mal. No le vamos a mandar cartas a San Luis, a Tijuana, a Tecate, ¿no? Va a quedar entre nosotros. Okay. Bueno, dilo a la iglesia. Nadie le dijo aquí al Señor, oye, ¿de qué estás hablando? Cuando hablas aquí de la iglesia, ¿de qué estás hablando? Ellos sabían exactamente de qué estaba hablando. ¿Por qué? Porque la palabra aquí, iglesia, nosotros la tenemos del griego, pero Jesús no le está hablando a mexicanos, le está hablando a judíos, le está hablando no le está hablando a griegos, le está hablando a judíos. ¿Okay? Esta frase, las iglesias de Cristo os saludan. Esta frase no es el título de la iglesia. Iglesia o iglesias. Es una frase
de posesión. ¿Ok? Es una frase de posesión. La iglesia no es del predicador. ¿Cuántas veces me dicen, oye, ¿dónde está tu iglesia? No es mía. No es mía. Te preguntan a ti, ¿dónde está tu iglesia? No, no es mía, es de Dios, es del Señor. ¿Quieres saber dónde se reúnen? Sí. Ah, ok. ¿Quieres saber el edificio, el lugar? Es otra cosa. ¿Okay? Las iglesias de Cristo os saludan. Es una frase de posesión. La iglesia o las iglesias son del Señor Cristo Jesús. Ok, hermanos, hasta ahí. Está bien, ya se fue Juan. Siempre invitamos a nuestros amigos y a los oyentes que entren en Jesús. No se trata de entrar a una iglesia, sino entrar en una relación con el Señor. Okay. No entras a la viña, sino que te conectas. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Somos añadidos a gente, hechos justos, hechos perfectos con la sangre. Okay. Y a mis hermanos, hay que entender una cosa, si se ha restaurado algo, es la autonomía de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? La autonomía de la iglesia y la autonomía del individuo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos la libertad de gobernarnos nosotros por medio de Cristo Jesús. Y si tú tienes algo que decir, se va a respetar. No te vamos a rechazar. Si tienes un comentario, una opinión o crees algo, no te vamos a rechazar. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. A lo mejor el hermano está bien y nosotros hemos estado errados por 200 años. ¿Okay? Bueno, con eso terminamos esta lección. Les damos gracias a todos. Tenemos a 3 personas aquí en el mes.